Bienvenidos al podcast de la Venezuela del siglo XXI. Quien les habla es María Alejandra Gersi, editora de la página web lavenezueladelsiglo21.org. ¿Qué es este podcast? Muy fácil. Es una especie de audiolibro de los relatos que tenemos en la página La Venezuela del siglo XXI. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué trata esa página? ¿Tiene sentido? Esta página, La Venezuela del siglo XXI.org, es una página web de literatura dedicada a reflejar los horrores del chavismo. En la página puedes encontrar ficción, puedes encontrar poemas, puedes encontrar opinión, crónica, incluso cosas en inglés, porque la idea es que todo el mundo se entere de lo que ha hecho el chavismo y simplemente las publicamos. Si quieres ser parte de la página, pues solo tienes que ir a ella, la repito, La Venezuela del siglo XXI, con el número 21.org, y ahí vas a ver cómo nos envías tu relato, tu poema, la creación artística. Y ahora que tenemos el podcast, pues también nos puedes enviar notas de voz o incluso videos. Ya tenemos un canal de YouTube para que veamos tu historia. Repetimos, al ser literatura y opinión, no tiene que ser algo 100% real. Nosotros no inventamos nada. El chavismo nos ha hecho mucho daño. Para el 2020 vamos a ser más de 7,5 millones de venezolanos fuera de Venezuela y los números de muertos por año son más de 100,000. Lo que escribas, cualquier cosa, hasta que la sayona es culpa del chavismo, probablemente sea cierto. Así que no te cortes y mándenos lo que ustedes quieran. El día de hoy vamos a tocar un tema que me encanta. Por motivo del natalicio de nuestro querido libertador, además que está muy de moda con la serie de Netflix, vamos a hacer este podcast con un poema que sacamos ya hace unos cuantos meses y es sobre la maldición de Bolívar. Yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Para los que se hacen los sorprendidos, vamos a repasar qué es la maldición de Bolívar. Resulta que en el año 2010 Hugo Chávez Frías, o fue en el 2009, eso lo podríamos buscar y la verdad no importa. En todo caso, Chávez decidió, un día sin saber por qué, que tenía que exhumar el cuerpo de Bolívar para determinar su verdadera causa de muerte. La verdad fue muy sospechoso para todos esta decisión. Primero porque, 200 años después Bolívar se pudo morir de cualquier cosa, no nos importa. Segundo, no estamos 100% seguros de que el cuerpo que está en el Panteón Nacional sea el de Bolívar. En realidad podría ser de cualquier otra persona. Acuérdense que Bolívar murió en Colombia, y cuando lo trasladaron a Venezuela hubo varios problemas, entre ellos se quemó la iglesia donde estaban sus restos, por eso los colombianos dicen que se quedaron con su corazón. Y los colombianos nos pudieron haber dado cualquier otro cuerpo, no nos íbamos a enterar, era el siglo XIX, no sabíamos ni qué comer, ¿cómo vamos a saber si nos dieron a Bolívar? Como era muy sospechoso, ¿qué pensamos del pueblo? Porque acuérdense que hay dos versiones de la historia. La versión oficial es que lo exhumaron para hacernos estudios científicos. La versión de nosotros, los rumores, porque a venezolanos nos encantan los rumores, nos encanta pensar cualquier cosa, que es aquí, que si es allá, que si es mentira, que si no. Lo que se decía en la calle es que él estaba usando los huesos de Bolívar para brujería. ¿Por qué pensábamos eso? Porque había muchísimos rumores de que Chávez usaba la brujería. Para el que no es venezolano, les cuento que la brujería es algo bastante extendido, quizás no es brujería, a lo mejor estoy siendo desagradable con la gente que es babalao y que creen en esta área. Yo no estoy siendo despectiva con ellos en lo absoluto, tengo amigos babalaos. El punto es que Chávez no lo usaba para el bien, ¿ok? Hay unos cuentos con María Leonza, hay muchísimos cuentos con el tema de Chávez, la brujería, incluso ya hay libros, así que lo pueden buscar, tampoco es un secreto. Todos sospechamos que la exhumación del cadáver de Bolívar tenía que ver brujería detrás. ¿Por qué se cree que hay una maldición? Y aquí les cuento un poquito mejor. Fíjense, los tengo aquí porque a mí esa historia me encanta. El 16 de julio del año 2010 es el día que en cadena nacional Chávez saca el cuerpo de Bolívar o los huesos de Bolívar de su tumba, del Panteón Nacional. Lo vimos todo, eso lo pueden encontrar. Es más, yo lo encontré en YouTube. Está en YouTube. Entonces, en menos de un mes, el 12 de agosto del mismo año, muere Luis Tascón, un hombre del gobierno que se dedicó a crear una lista de Tascón. Bueno, esa es otra historia para otro cuento y otro podcast. En todo caso, esta persona se muere de cáncer el 12 de agosto. El 13 de agosto se muere Alberto Müller Rojas. Él era mayor, ojo, no es que se murió de repente, pero bueno, mucha coincidencia. Se muere el día siguiente también de una enfermedad muy larga. Ya son 2 muertes cuando lo otro importante es que estamos en el año 2010, Chávez llega a la presidencia en el 99, básicamente en 10 años no hubo muertes importantes en el chavismo. Y de repente, después de la exhumación de Bolívar, al mes hay 2. Luego el 10 de septiembre muere bajo extrañas circunstancias en un accidente automovilístico William Lara, quien era gobernador del estado Guárico y además había tenido otros cargos
en el gobierno de Chávez. El 12 de septiembre se muere uno de los directores del diario Vea. No tengo el nombre anotado, pero bueno, podemos vivir sin eso. Y el 13 de septiembre se cae un helicóptero militar y también mueren 2 personas. Todo esto 2010. Es decir, en menos de 2 meses, al menos hay 7 muertos. Para el 2011 continúa. Tenemos el 5 de marzo del 2011, casualmente 2 años antes de la muerte oficial de Chávez, muere Lina Ron, también, una mujer que no tenía edad para morirse. El 21 de junio de ese año muere Clodovaldo Hernández, quien también fue un hombre importante del gobierno del chavismo y, si no me equivoco, él fue procurador de la República. Hay más personas que han muerto del chavismo, estos son como los más relevantes porque fueron muy rápidos, pero piensen algo, 2 años y medio después de la exhumación muere Hugo Chávez. Incluso casi un año después, porque él anuncia su enfermedad el 1 de julio del año 2011, es cuando él dice que está enfermo y se tiene que ir a Cuba por primera vez. Luego él vive todo 1 año y medio, básicamente, luego. Lo cual es muy sospechoso porque, pese a todo, Chávez no tenía edad para morirse. Hay otras teorías, ojo. Yo estoy hablando de la maldición de Bolívar. También acuérdense que estuvo la muerte de Oteiza, que fue Eliezer Oteiza, que también estuvo muy rara, y la de Serra, que también estuvo muy rara. Claro, es importante, ya las de Serra, la de Oteiza, la de Escarrá, son un tiempito después, incluso después de Chávez. Y lo otro importante es que, bueno, obvio, el chavismo son todos unos criminales y narcotraficantes, o sea, tampoco podemos esperar que se mueran bonito, ¿no? Pero en todo caso, las primeras muertes, por lo menos de 2010 y 2011, sí fueron muy sospechosas y, por supuesto, a nosotros que nos encanta un cuento de brujas, un mito, una cosa, pues le dijimos que era Bolívar que se había molestado y fue a por ellos. Y bueno, claro, uno tiene buena estima la figura de Bolívar, porque bueno, es el libertador, él nos salvó, o no, bueno, eso ya la historia de ponernos a hablar de Bolívar también, otro podcast, otro día, pero en todo caso, eso es lo que mucha gente cree. ¿Que si yo lo creo? Pues mire, la verdad, sinceramente, yo he estudiado mucho y leído mucho en esta vida y mi respuesta oficial sería no. Pero como yo sí creo que de que vuelan, pues mira, sí me gustaría pensar que en el fondo tenemos así como un tipo Sayona, una cosa vengativa que es en Bolívar y fue a por ellos. Algo más que quería agregar, porque esto es importante, y esto son cosas de niños, pero le repito, a los que no son venezolanos, los venezolanos nos gustan mucho todas estas cosas esotéricas. Cuando los niños siempre quieren jugar la ouija, nosotros también jugábamos otro. Yo recuerdo cuando era pequeña que son 2 monedas y uno le hacía preguntas y que a los espíritus, a los subconscientes y que si salía doble tal, era un sí, era un no. Cuando uno jugaba estas cosas como que con espíritus, siempre nos decían que no podíamos llamar o convocar a Bolívar porque Bolívar era peligroso. Y eso, este cuento es mucho antes de toda esta historia rara de la exhumación. Por cierto, la exhumación hubo unos resultados como el año siguiente, ya ni me acuerdo qué dijeron, no les voy a mentir. Y lo cierto es que nunca entendimos qué pasó y no sabemos si Bolívar volvió o no a la tumba, porque obvio, sí volvió, pero no sabemos si es el verdadero. En fin, como todo el chavismo no sabemos, capaz hasta nos robaron a Bolívar y no nos enteramos, y nos han robado todo. Bueno, este podcast quedaría ser un poquito corto porque es un poema nada más, se me está haciendo muy largo, pero bueno, un poco lo de hoy es que hicimos un poema sobre la maldición de Bolívar y es lo que le vamos a leer el día de hoy. Bolívar se nos arrechó. Despertarlo fue la peor decisión que el comandante tomó. La furia acumulada a la calle salió, consigo a varios se llevó, desde los pocos días de la exhumación. Luis Tascón siempre se le recordaría por una lista injusta y mala vida. El revocatorio su nombre siempre tendría. A un joven, un inesperado cáncer lo acecharía, la primera muerte que Bolívar se anotaría. Del general Müller Rojas poco se sabe. Era un hombre de Chávez y del gobierno como ninguno. Enfermo y mayor, la muerte lo pilló, pero es mucha coincidencia que murió al día siguiente que Tascón, la época en que Bolívar se arrechó. William Lara tranquilo manejaba cuando el río lo arrastró. Pudo ser de Bolívar la maldición o de fondos la malversación. En Guárico todas las vías, el gobernador descuidadas las tenía. Guillermo García Ponce el diario Vea dirigía, con ediciones que a cualquiera avergonzaría porque ese diario de periodismo poco tenía. El cáncer o Bolívar al octogenario se llevaría. Al final, a García Ponce nadie lo extrañaría. Con 4 muertos encima, el libertador creativo se nos puso. El 13 de septiembre, un helicóptero militar voló, pero nunca aterrizó. Bolívar 3 muertes más se anotó. Lina Ron
famosa siempre sería por violenta ordinaria catira, por todo el patrimonio cultural que destruyó y porque a la oposición mucho disparó. Ni vieja ni acabada se encontraba cuando su corazón sin motivo se paraba. ¿Inesperada muerte o contundente hechicería? Clodosvaldo Rusián, controlador se hacía llamar, pero la corrupción era su único andar. De repente, su cerebro decidió parar, se fue a Cuba para intentar sanar, en una cama vio su destino terminar. Chávez mucho en la brujería creía, mató leones y a muchas gallinas. Fue idea suya la profanación de la tumba, que con una maldición a todos se llevaría. El cáncer en su cuerpo se instalaría, se fue a Cuba, nunca vivo regresaría. El Libertador con Chávez no se conformó, Carlos Escarrá en la lista entró, conocido por abogado, por diputado y por un hermano muy gordo y complicado. Los dos Escarrá, malvados al final serían, mucho daño a todos en Venezuela nos harían. Eliezer Oteiza en las noticias siempre salía, por stripper, por malandro, por mal policía, por una moto, un accidente y una novia sin vida. A quien hierro mata, a hierro muerto termina. Mutilado, destrozado, su cuerpo terminaría. A Robert Serra la brujería también le gustaba, tanto como la corrupción, el poder, el lujo y el socialismo. Contradictorio medio país, dijo. El estudiante que la fama consiguió, el gobierno en un indeseable lo transformó. Maniatado y asesinado terminó, un final que a nadie sorprendió. Adiós William, adiós Lina, hasta siempre Tascón, hasta siempre Clodosvaldo. Adiós Muller Rojas, adiós Escarrá, hasta siempre Oteiza, hasta siempre García Ponce, hasta nunca Serra. Chávez, siempre te odiaremos. Recordaremos. ¿Cómo la maldición funciona? Nadie aún lo entendió. ¿Cómo Bolívar a sus víctimas eligió? Son chavistas, asesinos y comunistas. Pero no todos la exhumación presenció. Igual digo yo que Jaume y Luis Ortega tengan mucho cuidado. Bolívar algo para ustedes está preparando. Poema: Bolívar se nos arrechó. Y este fue nuestro poema sobre la maldición de Bolívar. Y por el natalicio de Bolívar también, y hablando de la maldición, es que es algo que me encanta. Vamos a tener también un cuento a los pocos días. Este podcast sale antes del natalicio del Libertador. El nuevo cuento va a salir el día del natalicio, así que espero que lo vean. Si si este podcast es después del 24 de julio, pues simplemente métanse en la Venezuela del siglo XXI.org y lo van a encontrar entre las últimas publicaciones que tenemos. Les repito, ustedes pueden ser parte de la Venezuela del siglo XXI.org, solo nos tienen que mandar su material y nosotros lo publicaremos. Nuevamente, muchísimas gracias por toda su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.